vamos a dar comienzo entonces a nuestra CIFAS correspondiente a la fase 4 del curso de sistemas dinámicos relacionado con el modelo gráfico de sistemas. Recordemos que pues para esta actividad vamos a trabajar con MATLAB, ya sea en la versión a instalar o en la versión en línea, que pues ya vimos que podemos trabajar cualquiera de las dos funciones. Entonces vamos a partir de las dos ecuaciones diferenciales que todos tienen, con las cuales modelaron el sistema del anexo 1, el sistema electromecánico, en el dominio del tiempo. Esas dos ecuaciones se les entregaron a todos, las tienen en un correo, en el correo interno del aula. Y básicamente lo que le solicita al estudiante es que tome estas dos ecuaciones que están en términos de las variables Km, L, R, K, J y B y reemplacen los datos según les corresponda. Los datos que se les dieron y el valor de la bobina pues es un valor acorde a su número de grupo colaborativo. Lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar esos datos y realizar esta operación de Km por K. Del resto, la ecuación prácticamente se les estaba entregando completa. Vamos a hacer el ejercicio. Yo acá tengo unos datos, voy a reemplazarlo con esos datos que yo tenía y vamos a hacer ese proceso dentro de MATLAB. Entonces, estas dos ecuaciones son las que nosotros vamos a graficar acá en Simulink. Entonces, ingresamos a Simulink y entramos a la librería. Entonces, acá nos abre la librería y la primera opción que nos sale dentro de la librería es la librería para Simulink. Nosotros desplegamos, perdón, Qué pena, allí, tutora, buenas tardes. señor. Ay, no están Eh, viendo la pantalla, ¿cierto? no, No, señora. tutora. Gracias. Ya la pongo. No. Listo, ya la están visualizando. Sí. Listo. Entonces, estas eran las dos ecuaciones que les estaba comentando y quedaba pendiente para que ustedes reemplazaran los valores de estas variables. Y yo voy a trabajar con estos números que ya reemplacé. Entonces, yo voy a trabajar con esos datos de resistencia, bobina, KM, K, B y J. Entonces, esas dos ecuaciones son las que vamos a pasar a MATLAB. ¿Ahí están viendo MATLAB? Sí. Sí, señora. Listo. Entonces, cuando nosotros pasamos acá, lo ideal es que nosotros podamos pasar estas ecuaciones, estas mismas ecuaciones que queremos, pero representarlas con bloques. Entonces, vamos a empezar con la primera ecuación. La primera ecuación que nosotros vamos a graficar es este equivalente de la derivada del torque. ¿Qué es lo que nosotros graficamos? Lo que está al lado derecho del igual. Entonces, vamos a organizar en bloques esto que está al lado derecho del igual. Entonces, esta operación que está al lado derecho del igual o esta ecuación comprende tres operaciones. Un primer término al cual le vamos a restar lo que aparece en el segundo término y también le vamos a restar lo que aparece en el tercer término. Entonces, para eso lo primero que nosotros vamos a hacer es acá en la librería de Simulink, vamos a entrar a operadores matemáticos y vamos a traer el primer bloque que nos aparece allí al lado derecho, que es ADD, o vamos a trabajar con una operación matemática de suma. Él por defecto viene con más. Pero nosotros necesitamos una operación que va a tener un positivo y dos negativos. Simplemente ustedes le dan doble clic y entran al bloque de configuración de parámetros. Y le dan clic donde aparece más. Y vamos a poner la operación que necesitamos. Nosotros necesitamos más, menos. Y le damos OK. Y él automáticamente ya nos convierte ese bloque que tenía dos entradas positivas a un bloque con tres entradas, de las cuales una es positiva y dos son negativas. Entonces, ya hicimos la primera parte, que era identificar cuántos elementos comprende esta ecuación. Pues comprende tres elementos, uno positivo, dos negativos. Vamos a empezar con esta primera parte. Entonces, el primer elemento que va a ingresar al positivo dice que está multiplicando la entrada, que es B, que ya sabemos que es la fuente, que está multiplicada por 0.1 sobre 150. Lo primero que tenemos que traer es ese bloque de multiplicación. Y eso lo traemos con este bloque de ganancia. Pues traemos la ganancia, que es como un triángulo, pero ubicado
horizontalmente, lo ubicamos o lo conectamos a la entrada y le damos doble clic. Y acá le vamos a poner el valor. Nosotros teníamos 0.1 sobre 150. No nos deja visualizar el valor, simplemente lo agrandamos un poco y ya nos deja ver lo que contiene internamente. Y dice que esto va multiplicado con la entrada. En la entrada me decía que era una fuente de 5 voltios. Para efectos de la simulación, yo les comentaba que vamos a source, que son fuentes, y vamos a trabajar con el bloque de step. Y ese es con el que nosotros vamos a trabajar la entrada inicialmente. De esta forma, nosotros ya garantizamos este primer término de la ecuación. Entonces, ahora vamos a pasar con el segundo término. El segundo término dice que ingresa por uno de los terminales negativos una multiplicación de 5 sobre 150 por Tm. Tm es la variable que nosotros estamos modelando, ¿cierto? Que es el torque. Pero este Tm forma parte de la ecuación que estamos graficando y estamos graficando la derivada. ¿Cómo llego matemáticamente de una derivada del torque a obtener solo el torque? Utilizando la operación contraria. ¿Y cuál es la operación contraria a la derivada? La integral. La integral. Entonces, por eso es que nosotros vamos a la librería de continuos y traemos el bloque de integrador. Nosotros traemos el bloque integrador y algo que les recomiendo mucho es indiquen qué variable obtenemos ahí. Entonces, acá estamos trayendo la variable t, acá al costado izquierdo del espacio de la simulación aparece el bloque o el icono de anotación que es con el cual nosotros podemos traer para escribir un texto dentro de esta pestaña o dentro de esta ventana. Pues dice que él va multiplicado con una ganancia que es de 5 sobre 150. Entonces voy a traerla por acá, acá aplica control C, control V. Entonces le damos doble clic, le damos un solo clic o le damos doble clic y es 5 sobre 150. Pero nosotros no podemos conectarlo de esta manera. Tenemos que girarlo porque tiene como unas flechas indicadoras del flujo de la señal. Entonces nosotros lo podemos rotar con control R y lo conectamos. Y ahí sí ya nos permite esa conexión. Y dice que ingresa por uno de los terminales negativos. De esta manera ya copiamos el segundo término. Entonces ahora vamos a copiar el tercer término. Dice que va multiplicado por otra operación que es 0.01 sobre 150. Entonces copiamos este bloque, control C, control V, y es 0.01 sobre 150. No nos deja ver, la agrandamos un poco, y dice que va conectado por el otro terminal negativo, pero me dice que va multiplicado por W. Pero W aún no la hemos graficado. Por el momento la dejamos ahí y pasamos a graficar nuestra segunda ecuación. ¿De cuántos elementos está comprendida la segunda ecuación? 2 elementos. ¿Dos? 2 elementos. Entonces, acá teníamos una operación de suma de 3 elementos. Voy a copiarlo y traemos el nuevo operador. Le damos doble clic y resulta que son solo dos, uno positivo y uno negativo, más menos y ya nos queda configurado nuestro cuadro. Vamos a graficar nuevamente una función sin derivar, por lo tanto volvemos a usar el bloque de integral y le voy a recordar acá que esto es W. Listo, de esta manera garantizamos que ya tenemos acá el bloque de W y ya lo puedo conectar y completo la ecuación de arriba, la ecuación 1. Entonces ahora miremos qué nos pide en la ecuación 2. Dice que multiplica 1 sobre 0.2 por el torque. Y el torque ya sabemos que lo obtenemos de arriba. Y voy a copiar por acá. Y dice que es 1 dividido en 0.2. Que se conecta con el torque que lo obtengo del integrador de la parte superior. Y conecto al positivo. Y adicional me dice que con el terminal negativo ingresa una multiplicación de 0.1 dividido en 0.2.
Entonces copiamos nuestra operación y dice que es 0.1 dividido en 0.2, que corresponde a W y que ingresamos por el terminal negativo. De esta manera, nosotros pasamos estas dos ecuaciones diferenciales que tenemos, que modelan ese sistema, que es un sistema electromecánico, que es con el cual garantizamos el movimiento de un motor en corriente continua, a su representación en diagrama de bloques utilizando MATLAB en el dominio del tiempo. Ya nos queda visualizar el comportamiento. Y acá existe un bloque, una librería que se llama Sinks. Y acá está el osciloscopio. Entonces, lo vamos a traer y vamos a verificar el comportamiento. Voy a dejar conectado solamente el torque, que es la salida. Iniciamos nuestra simulación. Acá sé que genera un cambio, pero pasados 10 segundos no me deja ver la señal. Entonces nosotros le podemos ampliar acá en la parte superior, dice Stop Time. Le va a decir que sea 100 segundos, no 10, sino que sea 100. Y nuevamente verificamos el osciloscopio. Alcanzamos a ver que llega un punto en donde se empieza a estabilizar, pero no lo vemos completamente estable. Eso significa que tenemos que utilizar más tiempo. Entonces ya ustedes pueden empezar a garantizarle más tiempo. Con 150 ya sé que se está estabilizando, pero pues la idea es que yo lo pueda ver mejor en la gráfica. Y acá ya puedo ver una mejor gráfica. Entonces, con 200 segundos de la simulación, o sea, es el espectro o el rango que me da para visualizar en la gráfica, puedo ver que la señal tiene un comportamiento ascendente y que llega a un punto en donde se estabiliza. Ese punto donde se estabiliza es aproximadamente en 20 por 10 a la menos 3. O sea, realmente es un punto bastante pequeño. ¿A qué se debe que yo necesite tanto tiempo o de pronto en otras simulaciones que ustedes estén haciendo en menor tiempo puedo obtenerlo al valor que tenemos en el denominador de la parte superior o de la ecuación de tres términos? ¿Por qué? Porque esta es la ecuación que me da la variable de salida. La variable de salida sabemos que es el torque y el torque lo obtengo en esta ecuación. Entonces, entre más grande sea el número de la bobina que está en el denominador de esta ecuación, ¿cierto? Nosotros lo vimos acá. La bobina es el denominador de la primera ecuación. Entre más grande sea ese valor, más tiempo se va a tardar en estabilizarme el sistema. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o estamos claros. Una pregunta, tutora. Sí, señor. Digamos en la ecuación, en la primera ecuación hay un término que se puede simplificar, que es el de 5 sobre 150. Digamos, Ok. ¿se lo podríamos hacer o no? Sí, claro, ustedes pueden hacer la operación matemática y decir 0.1, entonces voy a poner acá, 0.1 dividido en 150. Eso daba 6.6 por 10 a la menos 4 o 0.66 por 10 a la menos 3. Ustedes le pueden reemplazar el valor numérico o lo pueden dejar así de esta manera. La decisión es de ustedes, no hay inconveniente con cuál de las dos formas lo relacionen. ¿Respondí tu pregunta, José? Sí, señora. Ok, vale. No sé si alguien tenga otra pregunta o vamos claros hasta el momento. Dime, Milton. Yo no te escucho. ¿No se escucha? Me parece que tienes el micrófono abierto, pero no te estamos escuchando, Milton. Sería que por favor revisaras el audio que estás utilizando en tu equipo porque no te estamos escuchando. O si quieres me escribes ahí en el chat. Ah, ok. ¿Sí o sí es necesario trabajar con el step? Sí. El valor que sí es opcional es la fuente. Los 5 voltios sí son opcionales.
pero el step sí es obligatorio. Ese sí lo tienen que configurar porque esa es nuestra entrada, el step. Julián David, ¿ibas a decir algo? Bueno, con gusto, Milton. Julián David Hurtado, ¿ibas a decir algo? Disculpa, tutora, no. Ok, vale. Rodrigo Salazar, Tutora, buenas noches, compañeros. buenas Eh, noches. Tenía una pregunta con respecto a la configuración del STEP. ¿Usted me podría explicar cómo realizó la configuración del STEP? Es que me conecté un poco tarde y todo lo demás me está claro. Ok, vale. Acá no le hemos configurado nada al step. Lo traje tal cual, está tal cual se trae la librería. Entonces el Mm. step dice que cuando pasa un segundo de tiempo, pasa de valer 0 a valer 1. Tú le Mm. puedes decir que esa acción sea cuando pasen 10 segundos, un ejemplo, como para que podamos notar el cambio. Ok. Entonces, mire, pasaron 10 segundos y arranca el desarrollo. Mm. Listo. Muchas gracias. Vale. Voy a silenciar por acá. Los que tienen el micrófono abierto, por favor, les agradezco que me colaboren con cerrarlos. Ay, qué pena, tutora, Listo. es que se me bloqueó el equipo y no lo puedo silenciar. Espérame a ver si a mí me deja silenciar. Ah, ya lo pudiste silenciar. José Alejandro. Tutora, yo entiendo la integración que su merced hace ahí para sacarlo de la derivada. Pero digamos, yo Ujú. estoy mirando y dentro de las operaciones matemáticas hay algo creo que hay una función, una herramienta para derivar. No sé por qué no se usa Sí, esa. hay una función que es para derivar, pero no la usamos porque nosotros estamos, o sea, por eso les hice énfasis. Yo despejé la derivada, pero lo que voy a graficar es su equivalente. O sea, si nosotros hubiéramos dejado esto igual a 0 y esto lo pasamos al otro lado, sí traemos el bloque derivado que tú me dices. Pero nosotros despejamos la función y eso es lo que nosotros queremos graficar, el equivalente de esa función. Entonces, por eso lo que graficamos es únicamente lo que aparece a la derecha. El costado a la izquierda no lo estamos tocando para nada, porque ese es el equivalente de esta operación. O sea, toda esta operación matemática que tenemos acá me va a llegar o me va a llevar a obtener el resultado de derivar ese torque. Entonces, no solamente es esta operación que es 5 sobre 150 por el torque, sino todo esto conjunto es lo que me garantiza la derivada del torque. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es graficar lo que aparece a la derecha del igual. No tocamos para nada lo que está al lado izquierdo. ¿Listo? Gracias. Vale. Listo. Entonces, esta era la primera parte donde nosotros lo que hacemos es pasar estas ecuaciones diferenciales que ya tenemos, que solamente tenemos que reemplazar los datos de resistencia, de Km, Ka, L, B y J, y ya reemplazarla y pasar nuestro diagrama de bloques. La segunda parte es pasarlos la ecuación de espacios de estados. Pues acá yo ya tengo la ecuación de espacios de estados para estas mismas ecuaciones. Entonces ya la representé y simplemente lo que nosotros hacemos acá es traer el bloque que ya existe, ese bloque ya existe, nosotros no tenemos que hacerle nada. Y acá en continuous aparece steady state. Y lo traemos. Lo voy a conectar a la misma entrada que sigue siendo el step y voy a traer otro osciloscopio. Acá nosotros le vamos a dar doble clic a ese bloque y vamos a configurar los parámetros. Entonces, como son arreglos matriciales, las matrices en MATLAB se presentan entre corchetes. Entonces nosotros ponemos nuestros corchetes y empezamos a ubicar los elementos de nuestra ecuación. ¿Cuáles son nuestros elementos? Entonces, en A tenemos en el primer renglón, -5 dividido en 150
espacio, paso al segundo término del primer renglón, que es 0.01 dividido en 150. Y ahí llega el primer renglón. Entonces tenemos que saltar al segundo renglón de la matriz, punto y coma. El punto y coma para MATLAB son saltos. Entonces el segundo renglón comienza con 1 dividido en 0.2. Espacio menos 0.1 dividido en 0.2. Entonces lo que hicimos fue pasar esto que es de la matriz A al bloque de configuración de parámetros de MATLAB. Vamos con B. B es 0.1 dividido en 150. Cambiamos de renglón, entonces va punto y coma y el 0. Y cerramos. Y vamos con C. Bueno, acá se me olvidó copiar C. C es 1 espacio 0. ¿Por qué? Porque la salida es el torque y el torque fue la primera variable de estado que yo utilicé, que es la ecuación que tenemos en la parte superior. Y en D no tengo más entradas ni errores, le damos 0. De esta manera nosotros le configuramos ya los parámetros y vamos a iniciar la simulación. Voy a abrir el osciloscopio de la primera, lo tengo acá al lado izquierdo, y el de la segunda lo tengo al lado derecho. ¿Tenemos el mismo comportamiento? Sí. ¿Alguien me puede decir, profe, pero es que mire que la izquierda dice 20 por 10 a la menos 3 y el de la derecha dice 0.02? ¿Será que 20 por 10 a la menos 3 es lo mismo que 0.02? Sí, claro. Entonces estoy garantizando que efectivamente sí es la misma gráfica, sí tenemos el mismo comportamiento y estamos garantizando que el sistema funciona de manera similar. Entonces, ahora nos quedaría es graficar la función de transferencia. La función de transferencia que yo tengo, que yo hallé para este sistema, es esta que tengo acá en esta diapositiva, 0.0, pues, datos demasiado pequeños. Entonces, lo que voy a hacer es traer el bloque de función de transferencia que está justo debajo del bloque de espacios de estados. Lo conectamos a nuestra entrada, traigo un nuevo osciloscopio y le doy a configurar. Entonces me dice en el numerador que va. Y en el numerador yo tengo 0.0006667 espacio 0.000333. En el denominador tengo 1 que multiplica el s cuadrado, espacio 5333 que multiplica la s, espacio 0.01633. Entonces lo que hago es copiar los números de las ecuaciones, tanto en el numerador como en el denominador, y le doy OK. Y vamos a iniciar. Bueno, acá para agrandar que la pueda visualizar, simplemente es agrandar el bloque. Inicio la simulación. Y miren, tenemos el mismo comportamiento. Entonces, si nos damos cuenta, esa es la idea. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de unas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Con estas ecuaciones, hallé el espacio de estado, y con esas mismas dos ecuaciones hice un proceso matemático que le apliqué Laplace y despejé una variable, la reemplacé en la otra ecuación, hicimos reducción de términos y obtuve esta función de transferencia. Entonces, nosotros no hemos cambiado el sistema, nos tiene que dar exactamente el mismo comportamiento. Algunas personas seguramente la función de transferencia no nos está dando de manera correspondiente, o sea, si yo la simulo no me cumple con los datos. Acuérdense que una parte de la guía les pide que en la ventana de comandos, o bueno, que ustedes generen un script en donde vamos a evidenciar la correlación que existe entre espacios de estados y función de transferencia. Y eso lo hacemos pasando estas ecuaciones de estado acá a MATLAB. Entonces lo que hacemos es A igual, abrimos el paréntesis, como si estuviéramos configurando los bloques de espacios de estados, los parámetros del bloque de espacios de estados. Entonces menos 5 sobre 150, espacio, oye, caramelo,
Y creo que acá me quedó. Aquí me quedó menos. No, mire. Acá es menos. Menos 0.01 sobre 150. 0.01 sobre 150. Punto y coma. Y cambiamos de renglón. Entonces, 1 sobre 0.2, 1 dividido en 0.2, espacio, menos 0.1 dividido en 0.2. Cerramos punto y coma para digitar ahora cuánto vale B. Entonces, B es igual a 0.1 sobre 150, punto y coma, 0. Cerramos punto y coma y vamos con C. C es igual a 1 espacio 0, punto y coma, y D es igual a 0, punto y coma. Lo que hicimos fue pasar los mismos parámetros que le diligenciamos o le configuramos en el bloque de espacios de estados a la ventana de comandos. Le damos Enter. Y lo que vamos a hacer ahora es que nos halle matemáticamente qué es el numerador y qué es el denominador con una función que tiene MATLAB, que es SS2TF, que es por sus siglas en inglés de la función o de la lógica que haga que pase de espacios de estados a función de transferencia. Entonces, él lo hace solo, simplemente tenemos que decirle, pase de espacios de estados a la función de transferencia, la relación de A, B, C, D, que son los elementos que nosotros le acabamos de decir que son las ecuaciones de estado del sistema. Cerramos punto y coma y le decimos mi función de transferencia la voy a llamar F y es la relación o la función de transferencia entre el numerador y el denominador que acabamos de hallar. Y él nos genera esa función de transferencia. Creo que hay algún error con algunos datos, sí. Acá es 0.017. Entonces voy a verificar. Voy a verificar la simulación. Y mire, esta es la de la función de transferencia. Voy a dejar por acá el de espacios de estados en el centro. Y al lado izquierdo el de la ecuación en dominio del tiempo. Para que veamos las tres gráficas. Mire. Al lado izquierdo tenemos la que obtuvimos con el dominio del tiempo, las dos ecuaciones diferenciales. En el centro tenemos la que obtenemos con espacios de estados y a la derecha tenemos la de la función de transferencia. Algunos me han estado preguntando por qué no les coincide. De lo que he podido revisarles, en algunos casos tienen un numerador diferente, por ejemplo, en los términos de la ecuación diferencial, tienen numeradores diferentes y no habían operaciones de simplificación, entonces eso también nos cambia. Y si definitivamente espacios de estados y ecuaciones diferenciales sí funcionan, son iguales, pero la función de transferencia no, es porque seguramente tuvimos algún error matemático cuando hicimos el proceso para hallar la función de transferencia. Para eso, pues se solicita que ustedes hagan la correlación que nos permite obtener esa función de transferencia partiendo de las ecuaciones de estado, la representación por espacios de estado de este sistema. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, buenas noches. Disculpe, qué pena la pregunta. Los valores que estamos Sí. usando de esa ecuaciones, para estas ecuaciones son los que hallamos en el trabajo. Le pregunto porque es que todavía no he visto la web que usted hizo la vez pasada porque no pude asistir a ella y pues no hizo completamente la grabación. Entonces Son quería las mismas preguntar, de lo que ustedes vienen trabajando. ¿sí? Con eso mismo. Sí, Ah, ok. señor. Muchas gracias. Vale, Camila. Profe, ¿me permite un momento verlo el script de ecuaciones de estado? ¿Este? ¿De la correlación? Sí.
Era ese. ¿Alguien más está pidiendo la palabra? José Alejandro. Doctora, una pregunta. Digamos, uno a partir del diagrama de bloques de Simulink, hay una función que le devuelva a uno la ecuación de transferencia. No. Desde Simulink, no. A pesar de que Simulink forma parte de MATLAB, yo no puedo traer de Simulink a MATLAB cosas, pero sí puedo traer de MATLAB a Simulink. Entonces voy a hacer, ¿qué puedo traer? Voy a traer el espacios de estados y en los parámetros yo le voy a decir que A, y mire, como yo ya lo había grabado en la ventana de comandos, acá ya existe A, B, C, D, ¿cierto? Acá simplemente me ahorro copiar todo y simplemente le digo, llame lo que está en comandos. Y él ya lo trae. Pero que yo pueda desde acá llamar en la ventana de comandos, no. Gracias. Vale. Listo. ¿Hasta acá estamos claros todos? ¿O hay Sí, alguna señor. duda? Gracias, José. Ok, listo. Entonces, ¿qué nos quedaría para complementar esta parte? Nos queda a nosotros que podamos hacer la simulación con Simscape. Entonces, para la simulación con Simscape, bueno, yo ya la había realizado por acá por la tarde. La voy a traer acá y les voy a explicar desde dónde obtenemos los elementos. ¿Listo? Entonces, tenemos la fuente, que para este caso, pues es una fuente de 5 voltios. ¿Sí? Tenemos la resistencia. Entonces, esos elementos los traemos de Simscape. Por acá en la parte inferior está Simscape. Los elementos, bueno, la batería, la fuente. Entonces, acá están celdas, está la batería. Y los otros elementos están en la parte eléctrica. Entonces entramos acá a pasivos y acá aparece el condensador, aparece por acá el inductor, que es la bobina, y por acá aparece el resistor, que es la resistencia. Pues traemos la resistencia, traemos la bobina y simplemente le damos doble clic y configuramos los parámetros. Entonces creo que mi resistencia era de 5. Sí, resistencia era de 5. Y mi bobina de 150. Listo. Acá aparece el motor. Entonces, el motor nosotros lo encontramos en electromecánicos. Mecánicos. Acá, Brushed Motors, aparece DC Motor. Ese es el motor que tenemos acá. ¿Listo? Entonces traemos ese motor. Ustedes le dan doble clic y él acá les dice como qué elementos, qué características tiene. Y acá ustedes le grafican o le configuran el momento de inercia, que era 0.1. Aparece para el circuito eléctrico, obviamente nosotros tenemos que traer una tierra. Entonces ustedes pueden escribir acá ground en el buscador y él les busca, o sea, le dice en tal elemento está, entonces ustedes por acá buscan Simscape y acá aparece en Electrical Reference y lo traen. Este elemento que es Solver Configuration es simplemente como nosotros estamos trabajando un sistema en MATLAB de simulación, vamos a trabajar un sistema eléctrico, que es un sistema físico. Entonces simplemente tenemos que traerle este bloque que es para configurarle que pues ese es como el punto de referencia o el punto de tierra. Y ese está acá en Utilities, Solver Configuration. Este bloquecito que aparece acá, que es un rotational inerte, entonces lo que hacemos es como para medir esa rotación y ese momento de inercia. Entonces ustedes pueden copiar acá, rotational
inerte, y él les trae acá, donde está el elemento, importante, yo lo voy a traer acá, lo voy a rotar. Cuando ustedes lo roten, tienen que garantizar que así como acá en el motor tenemos una C y una R, tenemos que conectar la C con la R. ¿Listo? Eso es importante. Este punto de referencia es una referencia, pero mecánica. Ustedes lo mismo, acá escriben mecánica, rotational reference. Pues ahí ya me aparece y le damos enter y él me dice, ah, bueno, acá está su referencia mecánica. Este otro bloque es el sensor. Ese sensor, pues es el elemento que nosotros vamos a utilizar para medir el torque. Entonces se llama Ideal Torque Sensor. Entonces, lo ubican acá. Ideal Torque Sensor. Y acá aparece. Pues, él solamente tiene la forma de conectar R con R, C con C y T. T vendría a ser la señal de torque, la señal que nosotros estamos tomando. Resulta que nos aparece este bloque, PS Simulink Converter. Este elemento lo usamos, vuelvo y lo repito, porque estamos trabajando en un sistema físico en un software que es de simulación. Tenemos que utilizar un elemento que nos permite hacer como esa conversión para poderlo ver en el osciloscopio. Y ese elemento también está en Utilities y acá PS Simulink Converter. Entonces lo que hacemos es de un sistema físico convertirlo a una señal de Simulink y también existe la forma de convertir de una señal de Simulink a un sistema físico. Pues nada, cuando ustedes le dan la simulación, él también nos va a generar una gráfica en el osciloscopio. Acá por los parámetros se desvían un poco. Debemos tener presente lo siguiente. Por un lado, que acá tenemos una batería, ¿no? Y en este caso la batería pues está de 5 voltios, yo le voy a decir que es de 1 volt. Voy a volver a ver la simulación. Tenemos que se eleva, o bueno, de hecho nos disminuye, pero pues acá hay unos parámetros que nosotros no le podemos configurar, como es J, como es B, como es KM. Nosotros solo le podemos configurar K. Entonces, eso hace que la diferencia entre estas dos simulaciones se note, pero ¿qué es lo que nos interesa acá? Que realmente el comportamiento es el mismo. ¿Listo? Kevin, ¿vas a hablar? Sí, profe, le quería preguntar cómo se llama el elemento que está en verde. El que está, creo que es el ideal torque o algo así, me parece. Ideal Torque Sensor. Es el sensor que vamos a utilizar para medir el torque en esta simulación. Como estamos viendo el torque, pues ese es el elemento. También se le puede medir la velocidad, la posición angular, pero pues para el caso del ejercicio que se planteó en esta guía, lo que vamos a medir es el torque. Entonces, esto sería, bueno, hasta la parte izquierda, esto es la práctica 1. Esto de Simscape es la primera parte de la práctica 2. Ya la segunda parte de la práctica 2 la explicamos en la webconferencia, entonces este sí ya queda para que ustedes lo revisen en la webconferencia, porque pues allá no tocamos cómo hacíamos esta simulación para el sistema eléctrico, perdón, electromecánico, que es el que tenemos en este momento del anexo 1. Pero la parte de identificación de sistemas, que es la segunda práctica, eso sí es el mismo procedimiento que se explicó en la webconferencia. No sé, chicos, qué dudas tengan. Buenas noches, profe. Profe, una Buenas noches, consultita. Miguel. El primer bloque que usted puso para mandar el pulso, ¿es necesario ponerlo? Este, Sí, señora. sí, señor. Ahorita me había hecho la misma pregunta el compañero. Sí, es obligatorio utilizar el STEP. ¿Por qué razón es Listo, profe. obligatorio usar el STEP? Porque acá en la ventana de comandos de MATLAB, ustedes pueden hacer este comando, STEP, de la función de transferencia, F mayúscula, y él les va a generar la gráfica. Entonces, acá nos está graficando y si ustedes comparan,
Tenemos exactamente el mismo comportamiento, entonces necesitamos verificar. ¿Listo? Entonces es obligatorio utilizar el step. Listo, profe, muchas gracias. Tutora, buenas Señora. noches. Quería preguntarle, ¿la gráfica que se genera siempre es de esa forma? Para este caso, sí, porque estamos viendo una variable que va a crecer, porque el torque, tú arrancas un motor y el torque es cero, y a medida que avanza el motor va a llegar a un tope nominal y se va a establecer ahí. Si estuviéramos midiendo corriente, que es el caso que de hecho algunos me han entregado, incluso todavía en simulación me siguen entregando de corriente cuando no se ha solicitado corriente, es al contrario, la corriente arranca en su máximo punto y después tiende a disminuir. Entonces, para el caso de lo que estamos midiendo, sí, esa es la forma de la señal. Es que digamos yo la generé según la explicación que usted dio en la webconferencia, pero a mí me está dando una gráfica pues muy diferente, entonces no sé si es que tengo la función de transferencia mal o sea, no sé si la función de transferencia uno la puede rectificar de alguna forma. No sé si en la operación o algo me pudo haber quedado mal. De esta manera, tú puedes verificar la función de transferencia con la correlación entre espacios de estados y función de transferencia que te da más datos. Sí, yo la hice y pues me dan valores diferentes. Y estuve Entonces, viendo y siempre señor, grafícala con la que te dio más lado. con la que me da más la... Ok. Ujú. O sea, la que obtienes de este proceso. Grafícala con la que obtienes de este proceso. Porque seguramente cuando hiciste el proceso matemático de la función de transferencia, tuviste algún error con operaciones. Pues por eso nos cambia. Sí, inclusive en la guía, bueno, en el anexo 1 de la fase 2 Ujú, hay una parte donde dan el momento de inercia del rotor. Dice que es 0,02 kilogramos metro cuadrado. ujú. Sí, entonces yo no sé si esto debemos convertirlo a gramos y empezar a trabajarlo en No, gramos. no. O, Yo les dije que solamente van a tocar los números, no vamos a traer las unidades. O sea, al momento en el que ustedes reemplazan esos datos acá, KM, L, R, K. Ustedes si se dan cuenta, ya acá no puse kilogramo metro por segundo cuadrado, henrios, ohmios, nada. Ustedes simplemente ponen números. Se les dijo 0,02, ponen 0,02. La bobina vale 150, ponemos 150. La resistencia vale ok, 5 ohmios, ponemos 5. No ponemos nada de unidades. Lo dejamos tal cual está. listo. Sí, yo lo puse así, pero pues después revisando, pues por lo que no me daba, pues vi eso y pues tuve la duda. Entonces sí lo No, si reemplacé bien. quieres, si quieres, puedes escribirme por Teams y revisamos por qué te está generando la forma de onda diferente. Me escribes por Teams y revisamos. Recuerden que en Teams me encuentran con el correo adriana.noguera@unad.edu.co. Hay personas que me han estado escribiendo, tengo entendido que otro correo, pero es que yo solamente uso este correo. O sea, el mío es ese. No sé a quién le han estado escribiendo. Listo. Ahí, ¿qué horario tiene usted, tutora? Qué pena. Compañero, qué De pena, lunes a compañero. viernes, 8:12, 2 a 6. A mí también me estaba Listo, pasando lo tutora. mismo. Entonces yo le escribo. Muchas gracias. Compañero, a mí también me ¿Vale? estaba pasando lo mismo que usted. Y muchas veces era por el tema de las conexiones. Tiene que revisar bien en qué parte está conectando la salida. También es cierto, porque a veces nosotros no estamos, Por ejemplo, yo miremos, el tema hagamos de la... la Yo conectaba los 5 verificación. voltios, pero fuera. No voy a ver el torque, sino la velocidad. Miremos qué tanto nos cambia la operación. Bueno, sigue manteniendo, es que la puse, no, sí, la puse en la velocidad. La velocidad tiene el mismo comportamiento, pero si ustedes, por ejemplo, yo le voy a decir que me evalúe en este punto. Donde ustedes ubiquen, mire, lo que yo les estaba diciendo. Antes de obtener la velocidad, si yo no dejo donde la tenía, que es la derivada de la velocidad, te estoy hablando de la aceleración.
Esta sería la gráfica de la aceleración. Llega un punto máximo en donde el acelero para que él arranque y ya se sostiene. El motor se sostiene, pero la aceleración desciende. Esto mismo pasa con la corriente. Cuando yo le estuviera midiendo corriente, él llega a un punto máximo y tiende a caer. Entonces, lo que le está diciendo al compañero, tienes que tener cuidado en dónde estamos ubicando nuestra... De hecho, voy a revisarla antes del torque, a ver qué nos está generando. Mira, pues tienes que tener cuidado también en dónde la estás ubicando. Entonces, si quieres, me escribes por Teams y con gusto revisamos, ¿vale? ¿Qué pasa con los 5 voltios? ¿No se usan? Ok, Milton. Los podemos usar. Voy a correr todo esto acá un poquito. Pero tenemos que hacer el siguiente arreglo. Voy a traer la señal de entrada de los 5 voltios. Donde la encontramos en fuentes, aparece una señal constante y le voy a dar doble clic y le voy a decir que esto vale 5 voltios. Como tengo dos señales, las tengo que unificar o las tengo que operar. Voy a traer un bloque de ADD, conecto mis dos señales y esto es lo que voy a conectar como señal de entrada. Conecto mis otras dos funciones. Iniciamos la simulación. Lo que hace es elevarnos o multiplicar la señal que traíamos por 5. Eso es lo único que viene a cambiar. Llegamos hasta antes de 0.12 y en la función de transferencia también llegamos hasta antes de 0.12. Entonces lo que hace es como multiplicarnos ese valor que estábamos obteniendo en la simulación, pero multiplicarlo por 5. Es todo lo que cambia. ¿Listo? Entonces, ustedes lo pueden dejar solo con el step o le pueden hacer este arreglo final que le hicimos. Es válida cualquiera de las dos formas, solo con el step o haciendo esta operación completa. Cualquiera de las dos es válida. Aunque, profe, creo que ahí sí cambiaría más o menos el resultado de la amplitud de la señal, ¿cierto? Claro, claro, porque en la anterior, sin utilizarlo, nos llegamos hasta 0.02. De acá nos sube hasta 0.12. Entonces, lo que hace es darnos mayor amplitud. Y obviamente, nosotros cuando hallamos el límite, el valor del teorema final, el punto en donde se estabiliza, muy seguramente ya nos daba 0.12, acá nos va, perdón, 0.02, y acá ya nos va a dar 0.12, podríamos decir, no está bien. Pero es para que ustedes lo tengan presente. El que es obligatorio es usar este arreglo, ya le queda a la decisión de ustedes. ¿Listo? Esa amplitud puede llegar a ser mayor a la que nos muestra en el step de MATLAB o menor. Tiene que ser la misma. O sea, si nosotros acá no estamos usando este bloque constante, tiene que ser la misma que nos muestra cuando le damos el step. Mira, el step nos llegaba casi hasta 0.02. Tiene que ser exactamente la misma que nos da por comando a la que hagamos acá en Simulink. Tiene que ser la misma. No sé si tengan alguna otra pregunta. Tutora, digamos, ¿hay alguna forma de colocar esa fuente variable? No, MATLAB no nos permite. Acá son valores fijos. ¿Será que me podría hacer el favor de explicarme nuevamente lo del motor y mostrarme la gráfica del torque, por favor? ¿Esta? Sí, tenía la partecita del motor y la gráfica del torque. Pues bueno, la idea ¿cuál es? Ustedes van a implementar el mismo sistema del anexo 1. El anexo 1 tenía una fuente, una resistencia, una bobina y el motor. Entonces, hasta esta parte que tenemos en azul era el sistema que a nosotros nos entregaron. Pero resulta que ese motor tiene inmerso unas variables, entre ellas pues momento de inercia. Entonces,
Él viene, cuando ustedes lo traen acá de la librería de Simscape, él viene ya con, ese bloque de la parte de la medición de la inercia, ¿sí? Entonces, la C es para el punto de referencia y la R es la señal que vamos a utilizar o la señal que vamos a medir. Entonces, acá tendríamos que utilizar este bloque del rotational inerter, que es con el que nosotros vamos a medir un momento de inercia a partir de una rotación que él está generando. Ese elemento nosotros lo tenemos que conectar, no hay pierde, R con R, C con C. No. De hecho, hagamos la prueba si nos deja conectar de otra forma. Voy a hacerle acá, intentar si me deja conectar C con R. Bueno, si nos deja conectar, pero al momento de, no sé si me deje conectar acá. Sí nos deja hacer esa operación, pero pues la lógica de funcionamiento de él es que quede R con R y C con C, o sea, es como el principio de funcionamiento de él, ¿listo? Y la señal en R es el punto que nosotros vamos a utilizar, o sea, es el punto con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, es ahí donde conectamos el sensor. Allí, ¿qué sensor podemos utilizar? Nosotros le podemos medir posición angular, velocidad angular, aceleración angular, corriente. Bueno, la corriente iría de por sí antes. Y el torque. Entonces, para este ejercicio nosotros vamos a trabajar el torque. Y ahí es donde traemos el sensor. El sensor que tiene MATLAB se llama Ideal Torque Sensor. Ese es el que vamos a traer. Y lo mismo, R con R, C, que es el punto de referencia, que es el que estamos utilizando nosotros, que es la referencia del sistema físico. Y T es la salida, que es el torque que nosotros estamos utilizando. Luego vamos a utilizar este bloque, que es PS Simulink Converter. ¿Qué hace? Pasa una señal física, porque pues básicamente esto sería una señal física, y la convierte en un tipo de señal que trabaja Simulink. Aunque están dentro del mismo Simulink, y que este Simscape forma parte de Simulink, no se garantiza que estamos hablando de las mismas variables de la simulación. Entonces acá sí hay que utilizarlo y decirle, venga, vamos a pasar de una señal física a una señal de Simulink, y si fuera el caso contrario, pasaremos la señal de Simulink a una señal física. Y ya de esta manera podemos observar la simulación. El comportamiento debe ser exactamente el mismo en su forma gráfica, pero es posible que el valor en el cual se va a estabilizar no sea el mismo. ¿De qué depende? Depende de los parámetros del motor, porque a nosotros nos dieron unos parámetros del motor que acá no se los podemos configurar. Entonces, él todavía no nos permite configurar todos los parámetros que en realidad tendríamos de un motor, y por eso nos cambia algunos valores, pero pues el comportamiento como tal es exactamente el mismo. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Bueno, José, con gusto. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces yo procedería a subir el video ahorita y les comparto en el foro Profe, para que pues disculpe, qué ustedes den pena. Yo le inicio. iba a hacer una Señor. pregunta antes de que era si me podía repetir lo de la comparación en caso de que aún la fórmula le dé error, el comando ese que usted colocó ahí en MATLAB. Es para Este verlo. comando Sí, o sea, A sería la ecuación de torque, ¿no? O sea, es de, perdón, de sí, estados. de estado, perdón, sí. Es Las ecuaciones A, B, C y D son las ecuaciones de estado que ustedes obtienen cuando acá. convierten las ecuaciones diferenciales a su representación en espacios de estados. Esos parámetros son los que vienen ustedes a digitar acá en MATLAB. Y el Profe, comando o pero, la forma como nosotros la podemos convertir es de esta forma, señor. profe, pero ahí A es, perdón, A es, ¿cuál? 150, sí. Y B es es que no alcanzo a ver La que porque va sea por tan la pequeñito. salida. Ah, esa. A y 0.1 B, sobre sí. 150 por Sí, son 0. las dos Ujú. matrices, esos que están ahí. C Sí. y D, sé que es la salida, y D si tenemos otra entrada, una señal de perturbación. Pues no tenemos. Ok, listo, profe, muchas gracias. Cualquier cosa, uno se puede Bueno, comunicar con usted entonces de lunes a viernes, ¿de qué? De 8 a 8 a 12. 12, 2 a 6. Ujú. Ok, muchas gracias.
Bueno, con gusto. Rodrigo. Tutora, Tutora, disculpe Dime, la Rodrigo. no me queda clara la utilización del archivo del anexo, pues, porque yo en el documento vi que venía una tabla, correcto, y hay una gráfica, correcto, pero no me queda clara la utilización de ese archivo. Ok, el tema de la tabla es para un trabajo que ustedes van a hacer con la parte de identificación. Entonces, yo ingreso y descargo la tabla porque no lo tengo ahorita acá. Broccoli, right? The next one. We're going to try. Entonces tenemos acá el anexo. Listo. En MATLAB nosotros vamos a ir acá a importar datos. Nosotros lo que hemos hecho hasta el momento ha sido, teníamos un circuito que tenía una bobina, una resistencia, un motor, y aplicando las leyes de análisis de circuitos y la segunda ley de Newton obtuvimos dos ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Sabíamos que eso era un circuito eléctrico conectado a un motor DC. Sabíamos que tenemos que aplicar leyes de Kirchhoff, ley de Ohm y segunda ley de Newton y obtuvimos unas ecuaciones diferenciales y de ahí hicimos todo un proceso matemático. Aplicamos transformada de Laplace, hicimos un proceso matemático y obtuvimos una función de transferencia. Esa es una forma de nosotros modelar un sistema. La otra forma para nosotros modelar un sistema es cuando a mí me entregan, me dicen, esta máquina o esta caja negra, no sé qué será, pero genera esta serie de datos. Esa serie de datos me la entregan en un Excel como el que ustedes tienen. Voy a trabajar esta vez con el modelo. Entonces, esa serie de datos en unas tablas en Excel, como lo que ustedes tienen ahí, que estamos visualizando acá. Datos en una tabla de Excel. Pero yo no sé qué es. Yo no sé si eso es un motor como el que estamos analizando, no sé si es un calentador, no sé si es una nevera, no sé si es un tanque, no sé si es un circuito eléctrico, no sé si es una válvula, no sé qué función es. Entonces, como yo no sé qué principio físico determina el comportamiento y me genera esos datos, pero yo necesito mirar cómo someto esos datos para controlar esa máquina que está dentro de esa caja negra. Entonces, como no sé qué principio físico le puedo hacer o le puedo aplicar para obtener una ecuación, como lo hicimos ya en las tareas anteriores, existe esta forma como que es para identificar o determinar una función de transferencia en un sistema, pero partiendo de una serie de datos que son los que tenemos en ese Excel. Pues para eso lo que nosotros tendríamos que hacer es, primero que todo, importar esos datos. Entonces los importamos en vectores columna y le damos importar datos. Y acá ya me apareció la primera columna que se llama T. Hacemos lo mismo para la segunda columna que se llama Y. Y hacemos lo mismo para la tercera columna que se llama U. T es tiempo, U ya sabemos que es entrada, Y sabemos que es salida. Yo voy a cerrar acá. Y acá en la ventana de comandos ya me dijo, mire, acá está T, acá está U y acá está Y. Lo primero que tendríamos que hacer es como limpiarlas. ¿Limpiarlas qué es? Es cuando nosotros la abrimos, mire que la primera casilla nos aparece NaN, que para él no es conocido. Tenemos que eliminarla. La eliminamos. Hacemos lo mismo con U y con Y. Todo lo que no sea números tenemos que eliminarlo. ¿Por qué? Porque pues para una tabla de datos no me sirven caracteres alfanuméricos o alfabéticos, sino necesito solamente números. Y existe el comando que lo que hace es llamar esa librería o esa toolbox de MATLAB que se utiliza para identificación de sistemas, System Identification. Y acá me va a pedir qué datos va a importar en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Entonces yo sé que esto es tiempo, le digo en el dominio del tiempo. ¿Cuál es tu entrada? Entonces es la columna o la serie de datos que yo llamé U.
¿Cuál es su salida? Lo que está en Y. ¿Cada cuánto hizo el muestreo? Cada 0.1 o 0 o 1, lo podemos dejar como nosotros queramos. Le decimos importar los datos. ¿Qué hicimos acá? Simplemente lo que estamos haciendo hasta el momento es traer esa información que está en el Excel, en esa tabla. Tú me decías, es que no la entiendo, ¿qué hay ahí? Bueno, vamos a ver, abrir ese Excel. Ese Excel, como tú mismo lo estabas diciendo, tenemos una serie de datos, que son las 3 columnas, A, B y C, y nos da una gráfica. Y la gráfica nos dice que estamos alimentando un sistema, que en este caso pues es una válvula proporcional, que se está alimentando con una señal de 10 voltios, como aparece acá en la figura naranja. Pero el comportamiento de la salida de esa válvula proporcional es lo que nos está entregando la gráfica de color azul. Ese es el comportamiento de la válvula. Entonces realmente, aunque yo quisiera que lo ideal es que con los 10 voltios, pum, de una vez abriera esa válvula y empezara a trabajar, mire que la realidad es otra. Nos genera una serie de picos, altibajos, y hasta que llega un punto en donde sí se estabiliza. Pero acá me dijeron que era una válvula. Aparentemente yo no sabía qué era. Entonces lo que vamos a hacer acá es comparar estos datos. Acá me da time plot, me permite graficar en el tiempo. Mire esta, y vamos a comparar. Mire, la entrada era en naranja, que era una línea recta a 10 voltios. Mire, acá la tenemos en la parte inferior. U es esta línea azul. Y la salida, mire la gráfica, el comportamiento que tenía, y es exactamente el mismo que estamos obteniendo acá en la parte superior, que es el Y, salida. Entonces, hasta el momento lo único que hicimos fue importar esos datos a MATLAB. ¿Qué tenemos que hacer con esos datos? Entonces, por acá le dice, vamos a estimar. ¿Qué vamos a estimar? La función de transferencia. Vamos a estimar la función de transferencia para esa serie de datos que ya tenemos. Y ahí nos va a pedir cuántos polos y cuántos ceros. Entonces yo sé que tenía un 0 y tenía 2 polos en las ecuaciones que hallamos, ¿cierto? Nosotros lo hallamos matemáticamente con esa función. Le damos clic en estimar. Y él comienza a hacer una serie de procesos matemáticos que realmente si nosotros quisiéramos lo podíamos hacer, pero pues la verdad es bastante complejo. Y él lo hace demasiado rápido, si se dan cuenta no se gasta ni 5 segundos. Y me dice, tenemos una efectividad o una estimación de 91.46%. Quiero ver la salida y él me permite graficar la salida. Y me dice, mire, en color negro son los datos que trae de su Excel. Y en color azul yo le estoy dando la estimación. Entonces, como hay unos altibajos, obviamente eso es lo que me dice que 91.46, porque alguien me podría decir, uy, no, la aproxima bastante, pero me da solamente un 91.46 de cercanía a la señal real. Ustedes pueden jugar, decirle, no quiero ceros, solo quiero polos, empiezo a estimarla. Me dice 91.43% y la genera en color verde. O alguien dice, yo solo quiero un polo, ¿qué va a pasar? Me dice 88.77. Entonces, quiero ver esos tres modelos graficados acá. En color azul, 91.46. En color verde, 91.43. En color rojo, 88.77. ¿Para qué lo hacemos? Para que ustedes empiecen a decir, ah, bueno, nosotros podemos identificar la función de transferencia partiendo de una serie de datos, pero nunca voy a dar con el valor real. O sea, esto es una estimación, una aproximación. Entonces, lo hacemos para que aquellos casos en los cuales, como les comentaba, me dicen, no sé qué contiene esa máquina internamente, pero necesito controlarla. Para controlarla, debo identificar una función de transferencia. Quienes están estudiando ingeniería electrónica van a pasar ahorita un curso que es donde les van a enseñar a ustedes a controlar esas máquinas. Entonces, no me sirve que se me demore tanto tiempo en estabilizarse, porque pues eso en procesos productivos son pérdidas económicas. Entonces, ¿cómo ustedes van a empezar a ver una teoría de control para disminuirlo? Pero si yo no conozco cómo funciona, qué principio físico la domina, pues esta es la forma de nosotros poderlo trabajar. Entonces alguien dijo, no, yo quiero trabajar con la ecuación 1, porque es la que más proximidad me da. La selecciono, la arrastro y la traigo acá donde dice to workspace. To workspace es decir, que si yo voy acá a MATLAB, me debe aparecer, y mire, acá me apareció TF1. Y acá en la ventana de comandos yo le digo TF1 y él me muestra cuál es la función de transferencia.
Y esa es la función de transferencia que yo obtuve. Entonces ahora yo le voy a decir step TF1, que me genere la respuesta a un impulso de esa función. Ahora, ¿cuál de todas estas será? Y mire, acá está la respuesta. El step de TF1 es esta respuesta que tenemos acá. Y aparentemente la vemos como recta, ¿no? O sea, todos decimos, ay, para una línea bien con la curva, pero si nosotros nos acercamos, si ustedes hacen el proceso de acercarse, acá van a encontrar que hay algunos altibajos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer con la parte de la identificación de sistemas. ¿Listo, Rodrigo? Bien, no, me queda claro. Yo lo estaba planteando de otra manera, pero no conocía esa herramienta. La verdad es que ya había hecho la importación de los vectores y estaba haciendo un análisis de tendencia de cada uno. Y pues la verdad es que la curva me dio muy parecida. Claro, Pero porque pues, tú tienes los datos. Los ujú. datos, o sea, nosotros partimos de los mismos números, solamente que lo que hacemos acá es encontrar la función de transferencia. Ok, muchas gracias. Ya me queda claro. Bueno, vale, Rodrigo, con gusto. Johan Sebastián Alonso. Buenas tardes, profe. Sí, yo pues tuve la oportunidad de mirar la webconferencia pasada, también asistí. Ya he desarrollado algo del Ujú. script y voy hasta este punto que explicaste, pero sí aún no me queda claro en qué parte del entorno de aprendizaje están cargadas las ecuaciones que nos corresponde a cada uno para el desarrollo del punto uno. Yo se la compartí a todos al correo interno del aula. De hecho, por acá está, en un mensaje que les envié, que dice la oportunidad, que es la oportunidad de mejorar la calificación de la fase 3. Estas son las ecuaciones diferenciales. Ustedes descargan ese PDF y acá está el archivo. Sin embargo, se las voy a compartir con la grabación de esta sesión para que las tengan ahí en el foro también, ¿listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, Johan, con gusto. Kevin Gómez. Profe, según como le entendí de la práctica número 2, es simplemente hacer esos vectores, sacar la gráfica, bueno, hacer varias comparaciones, mirar cuál es de pronto la que más se asemeja a la que nosotros tenemos, o sea, la que estamos usando en la práctica 1, si no la entendí Ujú. mal, y de ahí mismo prácticamente hacer el mismo procedimiento que se desarrolló en MATLAB con ese práctica número 1, ¿cierto? Pero allá no tienen que hacer diagrama de bloques ni espacios de estados, porque solamente tenemos la función de transferencia. Entonces es aprender a cómo hallamos una función de transferencia de un sistema cuando no conozco de qué está compuesto, sino que me dan una serie de datos que podemos hacer. Entonces solo Ah, hallamos la ya. función de transferencia, comparamos con cuál nos quedamos, cuál se acerca a la que nosotros hallamos matemáticamente, y de esta manera pues decimos, ah, bueno, esta es la que escojo. Le hallamos el step, le hallamos los polos, le hallamos los ceros, o sea, todo el análisis de frecuencia, o sea, eso que hicimos con MATLAB, eso sí lo podemos hacer, el step, polos y ceros. Ah, listo, solo sería el script, no sería nada más en este Sí, caso. Aunque no, si de pronto no se parece mucho, no importaría, ¿cierto? ¿O sí? O sea, no, tiene que porque estar, o sea, por lo menos que sea un comportamiento similar, que esté muy cercano, o que la función de transferencia tenga una ecuación muy cercana a la que nosotros hallamos. Obviamente no va a ser la misma, porque los datos pues no concuerdan siempre y allí teníamos unos altibajos. ¿Recuerdan que la gráfica presentaba altibajos? Entonces, sí, eso genera cambios. sino que yo estaba Y pues lo más revisándolo y cercano, por ejemplo, en este caso, lo más cercano que nos da es 91%. Y sin embargo, pues eso, aunque nosotros diríamos, no, ese 91 está casi que en la mitad de toda la línea negra, pero esos altibajos es lo que nos están dando ese 9% de diferencia o de desviación respecto a la señal real. sí, sino que la estaba mirando y pues realmente sí es bastante diferente, aunque haga
diferentes comparaciones. De pronto no sé si la señal como tal, el comportamiento de esa amplitud sea más o menos igual. Tomarlo por ese lado, no sé si es válido también. Sí, también lo puedes tomar de esa manera. Importante pues que ustedes justifiquen por qué seleccionan un sistema o un modelo respecto a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá seleccioné el azul que porque es el que me da mayor cercanía, pero alguien pudo haberme dicho, no, yo selecciono el verde porque estoy como en un rango, en un espectro mejor, o alguien puede decir, no, yo quiero trabajar el rojo porque estoy por debajo de la señal. O sea, es válida la respuesta que ustedes escojan, pero justifiquen por qué escogen esa respuesta. Ah, vale, doctor. Ya lo entendí. Vale, vale, que no sé si alguien más tenga alguna pregunta. José Alejandro Martínez. Tutora, yo pues la verdad de todo este ejercicio yo veo que estamos analizando el motor, el comportamiento del motor, pero digamos ahí no le estamos poniendo ninguna carga. Yo por decir No, algo, quiero saber, digamos, si le pongo 10 kilos, pero necesito que el torque, un ejemplo, que me dé el máximo torque en 3 segundos con ese voltaje, ¿cómo sería ahí? O sea, ¿cómo me valgo yo esas ecuaciones para decir, bueno, este motor sí me sirve, este motor no me sirve? Pues si ya tengo la ecuación de, mm, de transferencia del motor. bueno, lo que pasa es que cuando ustedes entren a hacer el análisis o el proceso del sistema de control para un sistema, no solamente en este caso para el motor, ustedes ya entran a analizar esa carga. Entonces, ustedes van a ver algo que es realimentar estas señales. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es, al realimentar la señal de estas funciones, nosotros la sometemos, es como si lo estuviéramos sometiendo a una carga, y esa respuesta es precisamente la que nosotros tenemos que entrar a controlar. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, nosotros acá teníamos que se estabilizaba aproximadamente después de 150 segundos, que eso pues para un sistema en una industria, pues 150 segundos es tiempo, es bastante tiempo que les puede generar pérdidas. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo retrocedemos todo ese tiempo y en algunos casos, cuando nosotros le ponemos esa carga, esta curva no es tan pues como tan, este comportamiento no es así como tan sencillo como lo tenemos acá, sino que nos puede dar algunos picos. Y tenemos que empezar a jugar. ¿Qué pasa si yo le doy menos tiempo? Me da una respuesta en menos tiempo, pero me da un sobrepico. ¿Cómo empezamos a jugar? Y ahí es donde empieza toda la técnica de control que ustedes van a ver más adelante. Entonces, en esta parte ya no te podría entrar a explicarlo porque pues sí necesitamos esa información que ustedes van a ver allí en las técnicas de control para precisamente mirar cómo garantizamos que cuando yo le ponga carga a un sistema, este me genere la respuesta que yo necesito, la respuesta que yo espero y que obviamente sea optimizada. Acá lo O único sea, que esta es la hacemos es primera, la primera esta sería parte, como sí, la primera parte. sí, porque acá lo único que nosotros hacemos es, bueno, tengo un motor. Yo pues, sé que físicamente le puedo medir corriente, le puedo medir voltaje, que le puedo poner un encoder, le puedo medir velocidad, si consigo el sensor de inercia, lo puedo medir. Eso fue lo que hicimos acá. No hemos hecho absolutamente nada más. Ya que alguien necesita que cuando le ponga carga funcione de la misma manera que la tengo hasta ahora, eso ya es un proceso adicional. Acá lo único que nosotros hacemos es convertirlo a la forma como el control la ve. Control no ve, esto Ok, es un motor, esto es un circuito eléctrico, esto es una válvula. No, el control no ve eso, el control ve, esto es una función de transferencia. Punto. De ahí en adelante, el parte. Lo que nosotros hacemos acá es cómo llevamos estos sistemas físicos a la forma como lo entiende el control. Básicamente eso es lo que hemos hecho acá. gracias. Vale, pues. Bueno, chicos, entonces les agradezco su tiempo, su participación. Espero pues haber aclarado dudas que tengan y pues que este espacio les permita continuar con sus actividades o corregir algunos errores que se nos estén presentando con el desarrollo que hemos venido adelantando.
o que nos orienten sobre cómo desarrollarlo si aún no lo hemos iniciado. Entonces, les estaremos compartiendo mañana en la mañana la grabación con las ecuaciones que necesitamos para partir a hacer este desarrollo para que comiencen a hacer estas actividades. Recuerden que esta tarea finaliza el 26, y creo que es el 26, sí, el martes 26 de noviembre finaliza esta tarea. Y el fin de semana, desde el 1 de diciembre al 6 de diciembre, si mal no estoy, te lo verificamos acá con la agenda del curso, tenemos la tarea final del curso, que para esta tarea nosotros no tenemos un foro por lo que es una evaluación. Sí, del 1 al 6 de diciembre tenemos la tarea final que es una evaluación. Entonces, el 26 termina, el 27 o 28, estén pendientes del correo interno del aula y en el grupo de Teams, porque el 27 o 28 les estaré haciendo la web sobre la aclaración que necesitamos para la POC. Esta evaluación, no sé si ustedes ya han ingresado allá al espacio de la evaluación final. Esta evaluación trabaja con Proctoring y ya están activos, entonces tienen que ingresar, mire, tienen 72 horas de anterioridad para hacer el registro. Es para que ustedes ingresen allí con tiempo y la verifiquen con tiempo este procedimiento que se requiere allí, ¿listo? Y no, entonces no me sirve hacerla el 27, me tocaría hacerla el 25 o el 26, yo creo que el 25. El 25 de noviembre hago la webconferencia con las Profe, orientaciones de la disculpe tarea una final. pregunta. Profe, si llega el caso uno al 26 no alcanza a terminar esta actividad, ¿perdería uno muchos puntos si la presenta unos días después? Lo que pasa es que la tarea final de este curso es una evaluación. Sí. Y miren el día que yo ya tengo que cerrar No, profe, yo calificación. me refiero no a esta evaluación final, sino a la que No, o está sea, yo hablo viendo. en términos generales. El 7 de diciembre ya tengo que cerrar el curso. Ok. Entonces, fuera del 7 de diciembre yo ya no recibo nada porque yo ya tengo que cerrar el curso. Lo que pasa es que como este curso tiene un cuestionario de tarea final, yo no cuento con el mismo tiempo que cuentan los otros cursos que son de entregables. Yo tengo que entregarlo antes, entonces no les puedo dar más tiempo del 7 de diciembre para que me entreguen. O sea, les puedo recibir hasta antes del 7 de diciembre, después del 7 no les puedo recibir nada. O sea, podría, por eso le pregunto, ¿cómo se termina el 26 la actividad? Si de pronto no pudiera uno entregarla unos días Por eso, después. se la recibimos días después, pero Hasta el más del 7. 7 de diciembre no Ok. recibimos nada. Ok, profe. No, sí, sí. Muchas gracias, se lo tenía. Vale, Camilo. Entonces, les estaré enviando la invitación para que se conecten a la web donde voy a dar las aclaraciones de la tarea final para que tengan pues claridad de esto que vendría siendo el 25 o el 26 de noviembre, perdón. Creería yo que mejor la hago el 25 para que no se nos cruce con la entrega de esta actividad, ¿listo? Entonces, mañana les envío la información, la grabación y las ecuaciones diferenciales. Y pues los invito a que den comienzo a esas participaciones en el foro. Les agradezco su tiempo y su participación. Muchas gracias, tutora. Gracias, tutora. Bueno, con gusto que estén Gracias. bien. Gracias, profe. Bueno, Gracias, con buenas gusto. noches. Buenas noches, gracias. Gracias.